Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta para seguir hablando con Juan Felipe. Ahí nos estuvo comentando un poco sobre esto de innovación anticipatoria, cómo estaba un poco sus referencias, mencionaste Chile, mencionaste también lo que estaba sucediendo en Colombia. Yo leí sobre innovación anticipatoria, pero me gustaría de repente, aprovechando la audiencia, quizás no he escuchado ese concepto, como retomar, mencionaste OPSI de la OSD, entonces quizás nos vamos a volver un poco al principio, pero me gustaría retomar desde ahí como el concepto de innovación anticipatoria. ¿Qué es esto? Vemos que dentro de lo que plantea el Observatorio de Innovación Pública de Innovación de la OSD, OPSI, digamos, varias maneras de afrontar retos teniendo en cuenta la innovación y no es, digamos, la innovación anticipatoria. Entonces yo creo que lo que plantea en realidad es como si fuera verlo en temas de escenarios futuros, pero no solamente el tema de verlo como un escenario que pueda aproximarse en la administración pública, sino cómo nos podemos anticipar, ¿no? Creo que ahí el verbo anticipar en la administración pública es clave porque siento yo que cambia mucho el término de es un tema futuro, es un tema que de pronto no le compete a la administración pública o que de pronto puede ser muy fantasioso, etcétera, sino que le dicen, no, esto es para anticiparnos, hay que ver un poco cómo el pensamiento futuro, la prospectiva, el foresight, en realidad lo que busca es que podamos anticiparnos, ¿sí? Pero cuando le mete la palabra innovación, para mí es no solamente generemos alertas sobre lo que puede pasar, ¿sí? Para anticiparnos, sino innovaciones, cómo nos anticipamos y cómo empezamos a generar innovación para anticiparnos. Yo siento que los temas de pensamiento futuro se han quedado en grandes alertas, lo cual está bien, alertas, ¿no? Señales, ¿sí? Pero la señal en realidad debe marcarnos una hoja de ruta. Y la hoja de ruta, como es futura, necesita de creatividad, imaginación, para poder empezarnos a imaginar lo que podría generarse o diseñarse a futuro, ¿no? El gran debate acá, Bárbara, como tú sabes, es que en la administración pública siento que hay dos vertientes, ¿no? Una vertiente que dice, esto es totalmente innecesario. ¿Yo para qué quiero anticiparme a problemas que va a llegar otro partido político o otra administración y tiene que resolverlo? ¿Yo por qué le tengo que hacer la tarea al otro, por decirlo así? Es problema de otros. Pero además, ¿yo por qué invierto recursos en cosas que no sabemos si pueden pasar o inclusive en desarrollar planes de acción de cosas que puede que no se implementen? Hay otros gobiernos que dicen, esto puede construir un discurso de país muy interesante, como por ejemplo el país hacia temas de cambio climático, ¿no? Y cómo podemos empezar a hacer cosas ahora que nos permitan salvar vidas humanas, recursos humanos, ser potencia en recursos humanos a futuro, o inclusive ser mucho más productivos y costo eficientes en el uso de recursos públicos, ¿no? ¿En qué lado estamos? Yo estaría más en el lado del segundo, pero es un tema, digamos, muy político dentro de la administración pública, ¿no? Entonces yo lo pondría por ahí, no sé si con eso contesté a tu pregunta. Perfecto. No, sí, totalmente. Era un poco para contextualizar cómo empezamos a hablar de innovación anticipatoria, como que entendíamos por eso. Y en ese sentido, desde tu rol, que trabajas como consultora, has trabajado con distintas organizaciones a nivel público, también tienes conocimiento de lo que ocurre en otros gobiernos o estados en Latinoamérica. Em, ¿Qué crees que nos hace falta o que deberíamos hacer para justamente lo que tú mencionabas antes, como que esto sea a nivel más institucional, más allá del caso específico que, como mencionabas, han habido distintos como escenarios para Latinoamérica, para diversos países en Latinoamérica, escenarios de energía o de otras temáticas, pero desde tu perspectiva, como que nos hace falta para que esto esté más institucionalizado. Yo creo que hay que empezar primero a debatirlo. ¿Por qué? Porque también son hipótesis. Puede que esto funcione o puede que esto no funcione. Pero entre más lo pongamos en voz de la academia, de las entidades públicas, generemos espacios para debatirlo con argumentos. Creo que es lo más relevante, ¿no? Y ahí las universidades siento que se han quedado un poco cortas en este tipo de aproximación. La universidad ha externado
en Colombia, digamos, es una que ha venido trabajando mucho los temas desde lo que yo conozco, varios profesores ahí que manejan Claro. temas, pero, pero hay otros que no. Entonces, yo pienso que lo fundamental acá es poner esto en una conversación, que se abra el debate, que se abra el conocimiento. OPSI ha abierto esa puerta por medio de la investigación y la generación de documentos del sector público en los últimos años, ¿no? Y eso ha sido un referente para discutir, para utilizar, para revisar. Creo que ese tema es fundamental. Pero también como gobierno, empezar a arriesgarse a generar instrumentos y a generar conocimiento con los servidores públicos y con las entidades, a mirar cómo nos va con esto, empezar a tocar, a sentir qué es esto, ¿no? Que no nos coja muy tarde ya y no estemos adaptados a este tipo de conceptos. Yo siento que el concepto de innovación pública está llegando a un punto donde está cumpliendo un ciclo y siento que el tema de innovación anticipatoria empieza a salir cada vez más fuerte, teniendo en cuenta, por ejemplo, la pandemia. ¿Qué tan preparados Claro. estamos para anticiparnos a futuros problemas? Y viene el tema medioambiental, ¿no? Que ya casi está a punto de chocarnos. Entonces, creo que sí es importante empezar a generar este tipo de debates y de conversaciones. Genial. Y en eso, a propósito de lo que nos mencionas, como de lo que se nos viene o se nos podría venir, me gusta también preguntar, desde tú como trabajando en estos temas de anticipación también, ¿qué cosas te están llamando la atención, que están ocurriendo, que podrían ser oportunidades o desafíos a futuro? Y ahí es una pregunta muy abierta, así que lo que te surja de repente uno va cambiando, una semana nos llama la atención algo, la otra, pero como, ¿qué preguntas te están dando vueltas sobre posibilidades de futuro? No sé si me explico. Sí, yo recuerdo que cuando estábamos en pandemia y lanzamos este documento en función pública sobre pensamiento futuro para servidores públicos, cada vez que lo presentábamos hacíamos una encuesta con la Ujú. gente que se conectaba. Y era, bueno, ¿cuál es el futuro de las entidades públicas y del trabajo de los servidores públicos con respecto a las oficinas? Porque en ese momento Sí. pensábamos que nos íbamos a demorar muchísimo en volver. Decía, bueno, ¿qué va a pasar con estos edificios que están vacíos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el trabajo de las personas, la interacción, ¿no? Entonces yo creo que, y ya cuando vuelvo a hacer la encuesta, la gente dice como, no, volvemos a trabajar, que antes decía como, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Van a trabajar mitad de mitad, tiempo en la casa, tiempo en la oficina, o vamos a tener robots que nos van a ayudar, ¿no? Y la gente Claro. contestaba así, consideramos que nos van a empezar a poner más tecnología en la casa porque no vamos a volver, pero ahora ya cuando hago la encuesta la gente dice, no, volvimos, ya la gente está 100% volviendo. Pero yo creo que también hay que preguntarnos el futuro del trabajo en el sector público, ¿no? Cómo va a Claro. ser, cómo optimizamos el tiempo, cómo optimizamos las instituciones en las cuales trabajamos, y ese siempre, digamos, va a ser un debate. Otro tema fundamental acá son el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema de pobreza, el tema de medio ambiente, creo que es fundamental empezar a mirarlo, la escasez de agua. ¿Por qué no le dedicamos un 5% de nuestro tiempo en las entidades públicas a pensar en eso? No nos demoramos absolutamente nada. Empezar a imaginarnos cómo sería un país con escasez de agua, ¿no? O inclusive de calentamiento. Esos temas en realidad los vemos y los escuchamos y pasa muy rápido, pero como entidades públicas no nos dedicamos a decir, sentémonos en realidad e imaginémonos cómo será esto en 10 años, teniendo en cuenta los datos, lo que viene. ¿Mm? Y otro tema creo que es fundamental que tenemos que empezar a mirar es el uso de la energía. Cómo nos adaptamos en realidad a un futuro donde el petróleo puede que no sea la única herramienta para la energía, sino otro tipo de energía renovable, especialmente hablando desde Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces creo que son discusiones bien interesantes y cada sector de la administración pública tiene como tal unas temáticas fundamentales. Voy a poner otro que es muy importante, digamos, en Colombia y en Bogotá, el tema de la violencia de género. Constantemente los indicadores nos muestran que, ¿no? Y se están haciendo cosas, pero ¿qué pasa si llegamos a un punto en realidad y qué podemos hacer desde ya?
Entonces es muy variado, pero a mí, digamos, creo que los que más pienso en ejercicios interesantes serían todo el tema de el trabajo en las entidades públicas, el tema medioambiental, el uso de energías, etcétera. El tema de género, que es claro. Bien. Y en eso, por ejemplo, nos has hablado un poco como de los servidores públicos, ya yéndonos como al nivel de persona. Y a propósito que tú también has ido haciendo un descubrimiento en cómo ir aplicando esto, cómo utilizarlo. Si alguien a nivel individual llegara y te dijera, Juan Felipe, como, ¿cómo parto? ¿Qué me recomiendas hacer? Un funcionario público, por ejemplo. Como, ¿cómo aprendo de esto? ¿Qué le recomendarías tú para adentrarse en este mundo de la innovación anticipatoria? Yo lo que creo es que lo fundamental que deberían hacer los servidores, que debemos hacer los servidores públicos, es estar revisando constantemente cuáles son las tendencias. Y eso no lo hacemos. ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando en otros gobiernos? ¿No? Y eso nos permite tener una mirada mucho más general de personas como Juan Felipe o como Bárbara, que están tratando de resolver cosas que de pronto la tecnología, otro tipo de herramientas ya están solucionando o ya se están pensando cosas. Un poco para decir, lo que están haciendo en otros lados no es ciencia ficción, es realidad. Lo podemos hacer. Hay demasiada información, hay demasiada gestión del conocimiento. Entonces, creo que una buena práctica de las entidades públicas y de los equipos es empecemos mensualmente, semanalmente, como equipos a revisar cuáles son las tendencias. Pero creo que también lo que más me gusta de estos ejercicios es utilizar el pensamiento visual, el uso del dibujo, ¿no? Volver un poco a los inicios para empezar a imaginarnos cómo serían esos escenarios futuros de los posibles problemas que pueden llegar a generarse por medio del dibujo, de la creatividad, de la imaginación, utilizando datos, testimonios, etcétera, ¿no? Pero también utilizar herramientas de innovación basados en la ideación, etcétera, co-creación para empezar a codiseñar posibles futuros. Pero ojo, esto suena muy bonito, pero no es fácil y esto no le entra muy bien a los tomadores de decisión. Por eso, lo que yo, digamos, planteaba en el curso que tomé en Georgetown era que cómo los gobiernos en realidad podrían generar unidades así como labs de innovación, pero labs de innovación anticipatoria, que tomaran grandes problemas que tenía el gobierno, el país, teniendo en cuenta indicadores, cifras, que se escogieran ministerialmente unas temáticas y que ese equipo en realidad se dedicara única y exclusivamente a encontrar estas grandes señales de problemas por parte de la ciudadanía o a potencializarlas y a crear también estos escenarios con la ciudadanía y marcar una hoja de ruta, ¿no? Pero también en la generación de capacidades. Entre más gente sepa de esto, lo entienda, lo debata, mucho mejor. Pero creo que este no es un tema fácil para explicar a los servidores públicos, pero yo lo que creo que es fundamental, el mensaje que siempre doy es, tenemos que dejar de apagar incendios. Tenemos que dejar de resolver problemas en el corto plazo y levantar un poco la cara y mirar a futuro, porque podemos, como tal, anticiparnos. Genial, muy buen punto. Y en esto estamos llegando al final del programa, suele pasarse rápido, entonces te he ido preguntando diversas cosas, pero me encantaría también darte el espacio si es que hay algo que no te he preguntado o te gustaría agregar a la conversación que hemos tenido. No, yo creo que un tema clave que siempre recuerdo cuando hablo de esto es en la película de Volver al Futuro, la 2, ¿Ya? cuando Marty compra el almanaque. ¿Te acuerdas del almanaque? ¿No recuerdas de las apuestas? ¿Ya? Hoy no la voy a ver para acordarme. Que es, bueno, tiene una discusión ahí sobre que él entra a una tienda y compra un almanaque de todos los partidos de básquet, de fútbol, etcétera, y él vuelve con el almanaque y ese almanaque se lo ¿Ya? roban y empiezan a apostar, ¿no? O la idea es empezar a apostar. Y yo siento que es un poco como cómo tenemos ese almanaque ya, en un buen sentido. Cómo la innovación anticipatoria nos permite tener una visión de lo que puede llegar a generarse en el futuro y tenerla acá para apostar por un futuro próspero, ¿no?
Entonces, creo que esa es como la analogía que siempre pienso en mi cabeza y que la utilizo cuando hablo de eso, pero creo que es fundamental ver mucho más allá por qué es importante la innovación anticipatoria. Y yo creo que hay tres temas fundamentales que los tomé de una encuesta que hice a varias personas, ¿no? Primero, 97% de, no recuerdo cuántas personas entrevistamos, a 200 personas, consideran que sus gobiernos deberían tener áreas encargadas de analizar problemas futuros, ¿no? Una gran mayoría de personas, digamos, que trabajan en esos temas, ya es pertinente. Un 87%, que esta es la cifra que me parece interesante, consideran que ese tipo de escenarios no solamente ayudan a la innovación anticipatoria, al foresight, sino que pueden también llegar a construir una visión compartida del futuro de la ciudadanía a largo plazo. Esta es la visión. La visión no es a 4 años. La visión es a resolver temas medioambientales, ¿sí? Y Claro. ya no es una política como tal de un gobierno, sino es una política como tal de nación, y creo que eso podría ayudar un poco a unir mucho más a la ciudadanía. Y un 85% de estas personas consideran que estas unidades de innovación anticipatoria también pueden ayudar a los gobiernos a ejecutar, a invertir los recursos públicos de una manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces creo que hay 3 temas fundamentales, pero el más importante de lo que veo en este tema es que cómo estas unidades en realidad nos pueden ayudar ante grandes divisiones políticas que hay en nuestros gobiernos latinoamericanos a poder unificar una visión futura de país que busque también generar unidad, ¿no? Esa parte me parece muy interesante y un plus que vale la pena trabajar un poco más. No, buenísimo punto. Creo que me recordaste un par de capítulos. Ahí tuvimos uno con Jaime Álvarez del Consejo en Chile de Ciencia, Tecnología e Innovación, antiguo Consejo de Innovación. Y también con Sergio Vitar, que está también bien relacionado con temas de políticas públicas. Fue ministro hace varios años. Y nos mencionaba justamente esto que dices, que me parece muy relevante, como cómo construir esa visión compartida para que sea transversal a los gobiernos que vayan entrando, que puedan cada uno ir teniendo de cierta manera su forma, pero que no se pierda el foco un poco hacia dónde queremos ir como sociedad, para que efectivamente podamos llegar allá. Entonces me parece muy importante este último punto que mencionas. Sí, de acuerdo. Creo que es algo que vale la pena tomar el riesgo y hacerlo. Totalmente. Hoy, y se me pasan siempre muy rápido los programas, así que agradecerte aquí la participación, la flexibilidad de participar en este tipo de conversaciones. Ahí también tú mencionaste un como toolkit o un set de herramientas que desarrollaron, que lo recuerdo haber visto. No sé si nos podrías comentar dónde lo pueden encontrar como a la audiencia de repente para buscar lo que ustedes desarrollaron. Claro, mira, entonces la gente puede entrar a Google normalmente y pone caja de herramientas pensamiento futuro, servidores públicos. Y ahí los va a direccionar directamente a la página del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia para que puedan descargar guía metodológica de pensamiento futuro para servidores públicos. Pero igual puede ser para cualquier ciudadano también si quiere hacerlo, sino que tiene un foco especialmente en políticas públicas. Buenísimo. Genial, eso ahí era para dejar el dato para quienes quieran ir a buscar, que nos sirve mucho porque me imagino que igual a ti te ha pasado que uno se pone a buscar y hay mucho material en inglés, pero en español no hay tanto material asequible, así que está buenísimo ahí tener CAE a nivel latinoamericano más herramientas. Y agradecerte nuevamente la participación, estar con nosotros, con nosotras aquí conversando sobre posibilidades de futuro y un poco la idea de este programa es democratizar este tipo de conversaciones, generar conciencia de futuros, así que muchas gracias por ser parte de ese proceso. No, con mucho gusto, feliz de compartir todo esto y de charlar contigo. Genial, muchas gracias Juan Felipe y como siempre vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos para el cierre. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.